Levanta los ojos. Hay cosas que son tan importantes que Dios quiere que nosotros levantemos los ojos para las ver. En Juan capítulo 4, verso 35, Jesús quería que sus discípulos alzasen los ojos para mirar los campos que ya estaban blancos para la siega. En nuestro texto, en Juan capítulo 6, 5 a 13, vamos a ver tres cosas importantes que Jesús vio en aquel día. Tres cosas que Él quiere que nosotros veamos también. Juan capítulo 6, verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido. En aquel día Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que había venido a él. Él vio una gran multitud de personas que estaban buscando una razón de vivir. Personas que estaban buscando respuestas a las preguntas de vida. Él vio una gran multitud de personas necesitadas. Lo que estas personas estaban necesitando, Jesús tenía. Y mirando a estas personas, Jesús hizo la decisión de suplir sus necesidades. La primera cosa que Jesús vio en aquel día era oportunidad. La oportunidad de ayudar personas necesitadas. Jesús vio una gran oportunidad y de ninguna manera Él iba a dejar esta oportunidad pasar sin aprovecharla. Se cuenta una historia sobre 2 pastores viejos que fueron entrevistados por un joven que les preguntó así, Señores, si su tiempo de servir al Señor aquí en la tierra acabase hoy, ¿cuál sería su mayor lamentación? Los 2 ministros tuvieron la misma respuesta. Nuestra mayor lamentación sería que no pasamos más tiempo en oración mientras estamos aquí en la tierra. Interesante. Estos 2 ministros dedicaron sus vidas enteras para el ministerio de la palabra de Dios y oración. Pero dijeron que si su vida acabase hoy, su mayor lamentación sería que no hubiesen pasado más tiempo en oración. Estos 2 ministros entendieron la verdad que oración es una gran fuerza. Oración es una gran oportunidad de que los creyentes deben aprovechar. Ayer teníamos oportunidades de servir al Señor. Y estas oportunidades de ayer, si no fueron aprovechadas, ya se han ido. Talvez hoy tendremos otras oportunidades de servir al Señor, pero las oportunidades de ayer que no aprovechamos ya se han ido y jamás serán recuperadas. No es posible volver para ayer y aprovechar estas oportunidades que ya se han ido. Las oportunidades que no fueron aprovechadas ayer son perdidas para siempre. Porque a vezes deixamos de sacar proveito de oportunidades de servir ao Senhor. A vezes não aproveitamos das oportunidades por não las vemos. Jamais aproveitaremos de uma oportunidade que não hemos visto. Temos que ver as oportunidades para que podamos aproveitá-las. Por isso, temos que fazer a mesma coisa que o Senhor Jesucristo hizo en el dia que alimentou 5,000 homens. Temos que levantar os ojos. La voluntad de Dios es que nosotros levantemos los ojos para ver las oportunidades alrededor. Oportunidades de ayudar a los necesitados del mundo. Cada día hay personas alrededor de nosotros que están buscando una razón de vivir. Personas que están sin esperanza,
y sin Dios en esta vida. Nosotros que somos creyentes, tenemos lo que estas personas están buscando. Nosotros tenemos la razón de vivir y debemos compartirla con ellas. Muchos años atrás yo daba aula de educación física en una escuela pública. Una de mis responsabilidades en la escuela era supervisar a los alumnos mientras esperaban la llegada del autobús escolar. Un día, mientras estaba cumpliendo esta tarea, me encontré un joven cuyo nombre era Bran. Descubrí que él era un atleta y yo, siendo un entrenador, tenía mucho en común con él. Cada día por 3 días conversamos sobre deportes. En el tercer día, cuando llegué a la área de autobús, vi que Bran estaba discutiendo mucho con el conductor del autobús y luego entré entre ellos para solucionar el problema. En el día siguiente, cuando llegué a la escuela, uno de mis alumnos me preguntó: «Entrenador, ¿ya oyó la noticia sobre Bran?» Yo respondí: «No oí nada». El alumno me dijo: «Ayer por la noche, Bran llamó a mi hermano por teléfono y quería visitarnos en casa, pero no era posible porque estábamos saliendo para hacer compras». Un otro alumno me dijo: «También él llamó a mi hermano por teléfono y quería visitarnos, pero no era un tiempo conveniente». En aquella noche, Bran estaba buscando una persona dispuesta a ayudarle, pero no la encontró. En aquella noche, Bran entró en su dormitorio y se suicidó. Este joven que estaba buscando ayuda, este joven que estaba buscando una razón de vivir, perdió toda esperanza y quitó su propia vida. Yo tuve 3 conversaciones con este joven y en ninguna de ellas hablé sobre su necesidad de conocer a Cristo. Si yo pudiese volver para atrás y sacar provecho de estas oportunidades de compartir el Evangelio con este joven, yo haría, pero no es posible. Las oportunidades de ayer que no aprovechamos ya se han ido. Se han ido para siempre y jamás podríamos aprovecharlas. Dios quiere que nosotros alcemos los ojos para ver las oportunidades que están alrededor mientras hay tiempo para aprovecharlas. Cada día hay personas alrededor como Bran. Personas que están buscando una razón de vivir. Personas que están buscando respuestas. Y nosotros tenemos las respuestas que ellos están buscando. La segunda cosa que Jesús vio en aquel día era oposición. Juan capítulo 6, verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Humanamente hablando, Felipe y Andrés estaban correctos. Ellos no tenían condiciones suficientes para alimentar tantas personas. 5,000 hombres, más mujeres y niños. Lo que el Señor Jesucristo quería hacer en aquel día era imposible. Muchas veces lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es imposible. No tenemos condiciones para hacer la voluntad de Dios humanamente hablando. En aquel día la voz de razón opuso fuertemente la decisión del Señor a ayudar a estas personas necesitadas. La voz de razón habló claramente. Lo que Jesús quería hacer no puede ser hecho. Es imposible. No hay condiciones para hacerlo. La voluntad del Señor era que sus discípulos calculasen bien, para ver la verdad, que no tenían condiciones suficientes para alimentar tantas personas. Jesús quería llamar atención al hecho que separados de Él nada podrían hacer. Él quería llamar atención al hecho que la obra de Dios no puede ser hecha con solo la fuerza humana. Lo que el Señor Jesucristo quería hacer en aquel día solo podría ser hecho con un milagro de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es importante que entendamos
en el principio que esta obra no será hecha sin el poder milagroso del Señor. En aquel día, después de hacer este milagro, después de alimentar milagrosamente 5,000 hombres, más mujeres y niños, todo el mundo sabía quién hizo el milagro. No fue los discípulos, no fue el muchacho, pero todo el mundo fue convencido, sin duda, que Jesús hizo el milagro. Fue Él que alimentó milagrosamente tantas personas. Por eso Jesús quería que sus discípulos hiciesen bien sus cálculos, para que no hubiese duda ninguna sobre quién hizo el milagro de alimentar tantas personas. Oposición es normal. Es claro que el diablo y las fuerzas de lo malo van a oponernos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando hubiésemos visto una oportunidad de ayudar a una persona necesitada, como Jesús vio en aquel día, y cuando hubiésemos hecho la decisión de hacer lo máximo para ayudar a esta persona, como Jesús hizo en aquel día, entonces el enemigo, nuestro adversario, el diablo y las fuerzas de lo malo se quedarían tristes, irían a hacer lo máximo para impedirnos de ayudar a aquellas personas. El enemigo y las fuerzas de lo malo van a oponer cualquier tentativa de ayudar a los necesitados del mundo. Aconteció así en los días de Nehemías. Nehemías oía la noticia que el muro en Jerusalén estaba derribado y los enemigos del pueblo de Dios estaban entrando y saliendo a voluntad. Y como resultado el pueblo de Dios estaba sufriendo mucho. Nehemías fue enviado por Dios para edificar el muro, para que los hijos de Dios fuesen protegidos de los ataques de los enemigos. Los enemigos de Dios, Sanballat y Tobías, viendo que alguien vino para buscar el bien de los hijos de Dios, entristecieronse mucho. No les gustó que Nehemías estaba ayudando a este pueblo perseguido. Cuando un siervo de Dios hiciera la decisión de hacer algo para ayudar a una persona necesitada, el enemigo va a oponer su decisión y va a hacer lo máximo para impedirle. Oposición es normal. Si hiciésemos la voluntad de Dios, estaríamos atacados por el enemigo. Todo el mundo no va a estar alegre con nuestra decisión de hacer la voluntad de Dios. Seremos opuestos por el diablo y sus seguidores si hiciésemos la decisión de llevar el Evangelio a los perdidos del mundo. Debemos entender esta verdad en el inicio. Cuando hubiésemos visto una oportunidad de ayudar a una persona necesitada y cuando hubiésemos hecho la decisión de hacer lo máximo para ayudarla, seremos opuestos por Satán y las fuerzas del humano. Esta oposición es normal para los siervos que están haciendo la obra de Dios. La tercera cosa que Jesús vio en aquel día era una ofrenda. Juan capítulo 6, verso 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? En aquel día Jesús vio en las manos de este muchacho una ofrenda. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Lo que el muchacho tenía para ofrecer parecía pequeña y insignificante. En la realidad era muy poco para alimentar tantas personas. Como dijo Andrés, ¿qué es esto para tantos? Pero él estaba dispuesto a ofrecer todo lo que tenía. Él estaba dispuesto a quitar los panes y pececillos de su mano para poner en la mano del Señor Jesucristo. Y por lo que estoy mirando, no había otras personas ofreciendo a ayudar. Era solamente un muchacho entre 5,000 hombres, más mujeres y niños que tenía bastante fe a sacar provecho de esta oportunidad. Parece que él era la única persona que vio la situación con claridad. Como Jesús, este muchacho alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido al Señor Jesucristo. Como Jesús vio la oportunidad, y viendo la oportunidad, él hizo la decisión de hacer algo para ayudarles. Poco después de hacer su decisión de ayudar, el muchacho vio una otra cosa. Él vio la oposición contra lo que Jesús quería hacer. Él oyó a los discípulos explicando al Señor cómo era imposible alimentar tantas personas. Pero la fe de este muchacho no falló.
Também ele havia visto os milagros que Jesus havia hecho com frequência. Provavelmente ele estava pensando assim: se fosse necessário, o Senhor Jesus Cristo haria um milagre para garantizar que sua vontade fosse hecha neste dia. Parece que este muchacho tinha mais fé de los discípulos. Em los anos 90, eu fui convidado para predicar os mensagens principais em um campamento localizado na região amazônica do Brasil. Havia mais de 100 adolescentes que participaram naquele ano. No último dia do campamento, tivemos um banquete. Neste banquete, os adolescentes fizeram uma paródia sobre os líderes do campamento e a paródia era muito divertida, até que eles começaram a fazer uma paródia de mim. No início não me gostou, mas tinha que admitir que eles me imitaram perfeitamente. Naquela semana, estes adolescentes haviam observado minha maneira de falar e minha maneira de comportar para descobrir algumas de minhas características distintivas. Eles cumpriram seu propósito perfeitamente. Quando os adolescentes começaram a fazer a paródia de mim, todo o mundo se riu muito. Era realmente muito divertido. Por lo general, a mesma coisa sucede em uma igreja. Em la igreja, os niños estão sempre mirando, observando e estudando todo o que os adolescentes estão fazendo. Como hablam, como andam, como pensam, os adolescentes são seus heróis. Mirando a los adolescentes, os niños dizem a uns a los outros: eu quero ser como eles. É importante que nós tenhamos um comportamento exemplar diante de los menores. Eles estão nos estudando e vão imitar-nos porque somos seus heróis. É uma grande responsabilidade. Eu posso imaginar o muchacho desta história, naquele dia, estudando, observando as palavras e a prática do Senhor Jesus Cristo. O muchacho provavelmente não podia quitar os olhos do Senhor. E provavelmente ele hizo várias conclusões e basou suas conclusões em lo que havia visto. O muchacho havia visto Jesus fazendo milagros. O muchacho havia visto Jesus cumprindo sua palavra sem falhar. E quando Jesus disse que ia alimentar 5.000 homens, mais mulheres e niños, não era difícil para este muchacho a crer. A fé que o muchacho tinha em el Senhor Jesucristo excediu muito a fé de los discípulos. Este muchacho, compreendendo lo que Jesus ia fazer naquele dia, queria tanto participar nesta grande obra de Deus. Ele ofereceu todo o que estava em suas manos. Ele quitou os panes e pececillos de suas manos e los puso em las manos do Senhor. E o Senhor Jesucristo aceitou a ofrenda del muchacho, la bendijo, la multiplicou e la usou para alimentar uma grande multitud de pessoas hambrientas. Juan capítulo 6, verso 10. Então Jesus dijo: haced recostar a gente. E havia muita hierba naquele lugar, e se recostaram em número de 5.000 varones. E tomou Jesus aqueles panes, e havendo dado graças, los repartiu entre os discípulos, e os discípulos entre os que estavam recostados, assim mesmo de los peces quanto queriam. E quando se hubieran saciado, dijo a seus discípulos: recoger os pedaços que sobraram, para que não se pierda nada. E recolheram, pues, e llenaram 12 cestas de pedaços, que de los 5 panes de cebada sobraram a los que haviam comido. Este muchacho entendeu uma coisa que muitos adultos não entendem. Ele entendeu que sua inversão em la obra de Deus tem que ser hecho agora, mientras há tempo. Ele não disse: cada dia recebo de minha madre um almoço, vou aguardar um pão cada dia, hasta que tenha bastante para participar em la grande obra de Deus. Ele não disse isso de nenhuma maneira. O muchacho entendeu que nossa oportunidade de participar na obra de Deus é essa hora. Por isso, ele ofereceu ao Senhor todo o que estava em suas mãos. Se quiséssemos participar na grande obra de Deus, deveríamos fazer nossa inversión agora. Mañana pode ser demasiado tarde. Naquele dia, Jesus alçou os olhos e viu 3 coisas: oportunidade, oposição e uma ofrenda.
Él quiere que nosotros veamos las mismas cosas hoy. Él quiere que nosotros alcemos los ojos para ver las oportunidades que están alrededor. Él quiere que nosotros alcemos los ojos para ver las personas perdidas del mundo que están alrededor. Él quiere que nosotros hagamos la decisión de hacer lo máximo para ayudar a estas personas. También Él quiere que nosotros veamos la oposición que vendrá contra nosotros, así que hagamos la decisión de ayudar a las personas necesitadas. También Él quiere que nosotros veamos la ofrenda que está en nuestras manos. Esta ofrenda representa lo que tenemos para ofrecer en la obra de Dios, nuestro tiempo, talento y tesoro. Muchas veces lo que tenemos para ofrecer parece pequeña y insignificante. Lo que tenemos para ofrecer mientras está en nuestras manos es pequeña y es insignificante. Pero cuando quitamos esta misma ofrenda de nuestras manos y la ponemos en las manos de Dios, de repente esta ofrenda que parecía pequeña y insignificante es suficiente para hacer toda la obra de Dios. Dios quiere que sepamos que nuestra ofrenda es pequeña y insignificante hasta que sea puesta en las manos del Señor. Así que pongamos nuestra ofrenda en las manos del Señor, Él va a bendecirla, multiplicarla y usarla para alimentar una gran multitud de personas hambrientas espiritualmente hablando. Se cuenta una historia de un muchacho en la estación del tren que de repente percibió que su tren estaba saliendo. Él asió sus maletas y corrió para coger el tren, pero no consiguió y el tren salió sin él. El muchacho volvió un poco desalentado. Un hombre viejo que había visto su malaventura dijo al muchacho: sé cuál era su problema. Sé por qué no consiguió coger el tren. Usted no corrió bastante rápido. El muchacho levantó su cabeza y respondió así: no, señor. No, señor. Yo corrí más rápido posible. Mi problema es que comencé demasiado tarde. Un día en el futuro, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En aquel día vamos a ver al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, aquel que puso su vida por nosotros. En aquel momento vamos a desear más que nunca dar alguna cosa para aquel que dio todo para nosotros. Pero es posible que sea demasiado tarde. En aquel momento vamos a echar un vistazo a nuestras manos para ver lo que tenemos para ofrecer. Infelizmente, es posible que algunos no tendrán nada en sus manos para ofrecer al Señor. ¿Por qué? Porque comenzaron demasiado tarde a sacar provecho de las oportunidades alrededor. Porque nunca vio lo que Jesús vio en aquel día que alimentó 5,000 hombres con 5 panes y 2 pececillos. En su vida nunca alzaron los ojos para ver las oportunidades alrededor. Nunca alzaron los ojos para ver las necesidades de las personas carentes. Y nunca hicieron la decisión de hacer lo máximo para ayudar a estas personas perdidas alrededor. Y nunca pararon para echar un vistazo a sus manos para ver lo que ellos tenían para ofrecer al Señor. Y en aquel momento, algunos van a desear más que nunca dar alguna cosa al Señor, pero será demasiado tarde. Para ustedes que son creyentes, no espere hasta que sea demasiado tarde para participar en la gran obra del Señor. Pídele a Dios que le conceda ojos de discernimiento espiritual para que pueda ver las necesidades de las personas alrededor de usted. Pídele a Dios que le dé un corazón de compasión para que tenga el deseo de sacar provecho de las oportunidades de ayudar a las personas necesitadas. Para ustedes que son perdidos, que aún no conocen a Cristo como Salvador, no espere hasta que sea demasiado tarde para arrepentirse de su pecado y creer en el Señor Jesucristo para salvarle del pecado y sus consecuencias. Ahora, en este momento, Jesús está le ofreciendo perdón de pecado y salvación de las consecuencias de pecado. Saque provecho de esta oportunidad. Mientras hay tiempo, un día será demasiado tarde pedir al Señor a le perdonar.